Mis tíos Janet y Robert nunca tuvieron hijos, probablemente por eso siempre les hacía tanta ilusión que pasara el verano con ellos. Hace mucho tiempo que se mudaron, y hace un año más o menos, murió mi tía. No vivo cerca de ellos, así que ni siquiera pude asistir al funeral. Aún recuerdo cómo me gustaba pasar el verano con ellos. No todos los veranos, por supuesto, pero creo que debí de ir unas 7 veces cuando era niña. Recuerdo el prado que rodeaba la casa de mi tía y el bosque cercano. Siempre me lo pasaba muy bien cuando estaba en casa de mi tía Janet. Pero aquel verano, acababa de cumplir 12 años, no me dejó solo recuerdos felices. Mis tíos me acogieron en su casa, y como estaba cansada, me dejaron acostarme temprano. Cuando me desperté por la mañana, me dirigí a la cocina, donde estaban preparando el desayuno. Después de comer, me dijeron que les siguiera fuera. Vi sus caras de emoción cuando me dijeron que tenían una sorpresa para mí. Detrás de la casa había un gran árbol, que crecía en medio de uno de los prados. Estaba más cerca del bosque que de la casa, pero seguía siendo propiedad de mis tíos. Los dos me tomaron de las manos y me llevaron hacia el árbol. Ya hemos llegado. Es un poco tarde para un regalo de cumpleaños, y no estoy segura de si eres un poco mayor para algo así, pero creo que te gustará. Hemos trabajado mucho en él. Dijo mi tía Janet, y señaló la copa del árbol. Allí, parcialmente oculta entre las ramas, había una pequeña y preciosa casa en el árbol. ¿Qué te parece?, preguntó tío Robert. Me encanta. ¿Puedo subir? Adelante, dijo suavemente la tía Janet. Hay una escalera de cuerda al lado del árbol. Corrí hacia el árbol y subí por la escalera. Cuando por fin llegué arriba, me impulsé y puse un pie en mi casa del árbol por primera vez. Era increíble. No era muy grande, pero me encantó desde el primer momento. Había una alfombra gris en el suelo, y 3 ventanas para poder mirar al exterior. Mirando por la ventana de enfrente de la entrada, se veía el bosque. A la izquierda y a la derecha tenía una bonita vista de los campos de hierba, y cuando me volví para mirar por la entrada, pude ver a mis tíos en el suelo saludando con la mano. Pasé casi todo el día en la casa del árbol. Al principio, la tía Janet y el tío Robert me hacían compañía. Al cabo de unas horas, mi tía tuvo que volver a casa a preparar la comida, dejándome a solas con mi tío. Todavía riendo, me asomé a la casa del árbol para mirar a mi tía, y luego me volví para mirar de nuevo a mi tío. La sonrisa se me borró rápidamente de la cara cuando me di cuenta de cómo había cambiado su expresión. Hace un momento, tenía una amplia sonrisa en la cara, pero ahora parecía severo, y de alguna manera, incluso un poco preocupado. ¿Te encuentras bien?, pregunté. Se quedó mirándome un rato sin responder. Me pareció una eternidad. Finalmente, abrió la boca y dijo: a tu tía no le gusta que hable de estas cosas. Dice que la asusta y que es raro. Se detuvo un segundo, se quitó la gorra y se secó la frente. No quiero asustarla. No es una historia inventada. Solo quiero que estés a salvo. Te estás haciendo mayor. Las niñas mayores quieren estar despiertas más tiempo, ya no se cansan tan rápido, y quieren estar fuera un rato más cuando oscurece. Por eso te digo esto. Hizo otra pausa y me miró. Le devolví la mirada con los ojos muy abiertos, esperando a que revelara lo que mi tía no quería que contara. Hay algunas cosas en el bosque. No sé si es solo una. Podrían ser un montón. De cualquier manera, yo lo vi, y otros también. Así sé que no lo soñé. Tu tía nunca ha visto uno, así que no la culpo por no creerme. Pero espero que tú sí. La cosa que vi era enorme. No se parecía a ningún animal que hayas leído en un libro. De hecho, creo que no era un animal en absoluto. Por eso tu tía cree que estoy loco. Hizo otra pausa. Apuesto a que ahora tú también piensas que estoy loco. Un poco. Respondí con sinceridad. Mi tío se echó a reír. Supongo que suena un poco raro. Si te dijera que hay un monstruo en el bosque que solo sale de noche, no me creerías.
¿Y si te dijera que hay un montón de animales salvajes peligrosos? ¿Me creerías entonces? Tal vez. Pues entonces, hay animales salvajes en el bosque. No vayas allí cuando oscurezca. No lo haré. Prometí, confundida y sin saber qué más decir. Mi tío me sonrió. Seguimos jugando más juegos de mesa, hasta que mi tía nos llamó para que entráramos a comer. Era como si la conversación que acabábamos de tener mi tío y yo nunca hubiera tenido lugar. Aún así, no podía dejar de pensar en lo que me había contado. Después de comer, volví a la casa del árbol, pero ya no era tan divertido estar sola, así que les pedí a mis tíos que me acompañaran a dar un paseo. Dijeron que sí y nos fuimos al bosque. Después de caminar un rato, mi tío tuvo la gloriosa idea de jugar al escondite. Yo fui la primera en buscar, y fue a mi tío al que encontré primero. No se le daba muy bien. Se había escondido debajo de un árbol, y cuando lo encontré, se levantó tan deprisa que se golpeó la cabeza con una gruesa rama. Al final, mi tía tuvo que volver a casa con él, porque sangraba un poco. Le dije que quería quedarme en el bosque un poco más, y después de pensarlo, mi tía me dijo que estaba bien, pero que volviera a casa al atardecer. Le dije que lo haría, con los pensamientos de la advertencia de mi tío aún en mi cabeza. Lo seguí con la mirada mientras se alejaban, y empecé a buscar un árbol al que pudiera subirme. Trepar a los árboles era lo mío por aquel entonces. De hecho, se me daba bastante bien y me encantaban los retos, así que elegí un árbol muy grande. Era alto para mi edad, pero pude alcanzar fácilmente las primeras ramas. Me subí con cuidado y luego alcancé la siguiente rama, y luego la siguiente. Era difícil y empecé a agotarme un poco, así que decidí tomar un pequeño descanso. Me agarré a la rama de arriba y me atreví a mirar hacia abajo. Solté un grito ahogado cuando me di cuenta de lo alto que estaba. Fue entonces cuando lo oí. Un fuerte crujido procedente justo debajo de mí. De repente, ya no había nada a que agarrarme, y antes de darme cuenta, estaba cayendo. Sentí un dolor punzante en la pierna izquierda en cuanto toqué el suelo. Intenté levantarme, pero no pude. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sabía que era inútil intentar llamar a gritos a mis tíos, así que tenía dos posibilidades. Podía esperar a que vinieran a buscarme, o podía intentar volver a la casa cojeando de alguna manera. Me decidí por la segunda opción. Empecé a gatear, intentando cargar el menor peso posible sobre la pierna izquierda. Pero por muy despacio que avanzara, el dolor de la pierna no hacía más que empeorar, así que tuve que sentarme al cabo de unos 10 minutos. Tardé un momento en recuperar el aliento, hasta que sentí que podía continuar. Esta vez conseguí llegar un poco más lejos. Me senté bajo un árbol, otra vez sin aliento, y empecé a examinarme la pierna dolorida. No creía que estuviera rota, pero supuse que me había torcido el tobillo. Solté un largo suspiro y me apoyé en el árbol. Quería descansar, solo 1 o 2 minutos, tenía que hacerlo. Cerré los ojos. El canto de un ave me despertó. Me levanté de golpe. Conmocionada, me di cuenta de que mi entorno estaba iluminado por la luz surrealista del atardecer. No debería haberme dormido. Se estaba poniendo el sol. Ya tenía que estar en casa. Empecé a arrastrarme por la maleza. Pronto empecé a jadear, y el sudor que me corría por las mejillas y la frente no ayudaba a refrescarme. Pero, tenía que llegar a casa de algún modo. El linde del bosque seguía sin estar a la vista. Quizá mis tíos vinieran a buscarme, me dije. Aún así, al menos debía intentar acercarme un poco más. Así les sería más fácil encontrarme. Supuse que mi tía ya habría curado a mi tío. Pensar en él me recordó lo que me había dicho. Lo que me había advertido. La luz del sol poniente se desvanecía rápidamente. Estaba cada vez más oscuro, y todavía no había salido del bosque. Seguí arrastrándome, intentando ganar velocidad. Pero por mucho que te apresures, nunca eres muy rápida cuando estás gateando, y ni siquiera puedes usar bien las dos piernas. El sudor de mi cara empezó a mezclarse con las lágrimas que goteaban de mis ojos. Nunca fui muy valiente ni resistente.
para ser sincera, seguí siendo una llorona durante mucho tiempo después de aquello. Estaba a punto de sentarme y empezar a llorar, cuando lo oí. Ladridos. Un perro ladraba en alguna parte, y por lo que pude ver, no estaba muy lejos. Me quedé quieta y concentrada. Durante unos instantes, todo quedó en silencio. Entonces volví a oírlo. Esta vez estaba más cerca, solo un poco, pero se notaba. Empecé a sentir pánico. Algo estaba mal. Los ladridos provenían de lo más profundo del bosque. Si alguien paseaba a su perro, yo no podía oírle, solo a su perro. Tenía poco sentido para mí. Además, sonaba extraño. Había algo raro. Me recordaba a alguien imitando un ladrido. Incluso si lo hace muy bien, el resultado sería un poco diferente del ladrido de un perro de verdad. Y eso es lo que parecía. Un ladrido convincente con solo un resto de voz humana resonando en él. Es extraño como algo tan pequeño, algo que parece un detalle insignificante a primera vista, puede desencadenar un impulso tan repentino y fuerte, que uno no puede evitar obedecerlo. Así que, invadida por el repentino miedo que se apoderaba de mí, me levanté. Inmediatamente me empezó a doler la pierna izquierda lo triple que antes, pero lo ignoré. En lugar de eso, empecé a cojear en dirección a la linde del bosque. Los muchos días que había pasado corriendo por el bosque con mis tíos habían valido la pena. Estaba herida, asustada y débil, pero sabía por dónde ir. Ya solo quedaba lo suficiente para iluminar el suelo frente a mí. Avancé cojeando por el bosque, despacio, y mucho más rápido de lo que me había movido antes. El dolor de la pierna empeoraba. Apreté los dientes y seguí cojeando. No me quedé quieta, ni siquiera cuando noté el leve crujido de la maleza, que parecía seguirme. Finalmente, pude ver el linde del bosque frente a mí. Solté un grito ahogado y empecé a ir un poco más rápido, apresurándome hacia él. Fue entonces cuando lo oí. Un gruñido largo y profundo procedente de algún lugar detrás de mí. Me tapé la boca con la mano antes de poder gritar. Lo que siguió fue el sonido de algo que saltaba de entre los arbustos cercanos. No me atreví a darme la vuelta. Tenía que actuar con rapidez. Parecía estar todavía a una distancia segura. Si era lo suficientemente rápida, pensé que podría llegar a la seguridad de la casa. Mi mente iba a toda velocidad. Mis instintos se apoderaron de mí. Mientras estos pensamientos pasaban por mi cabeza, eché a correr. Corrí de verdad. Cada paso que daba, colocando desgarbadamente el pie herido delante de mí, me dolía de una forma que probablemente me habría hecho desmayarme en cualquier otra situación. Pero el sonido de los gruñidos y ladridos antinaturales, el ruido de las grandes patas tamborileando en el suelo, mientras lo que me perseguía aumentaba su velocidad, me hicieron seguir adelante. No entiendo cómo no tropecé y caí. Avancé a trompicones, cruzando los campos de hierba, resollando y parpadeando, mientras intentaba que las lágrimas de dolor y miedo no me cegaran. Mi perseguidor se acercaba. Oía gruñidos y jadeos cada vez más fuertes. Fue entonces cuando supe que no lo conseguiría. Al menos no a la casa. Pero allí, casi justo delante de mí, estaba el árbol que sostenía la casa del árbol. Corrí hacia él, y me apresuré a subir por la escalera, con los dedos sudorosos acalambrados alrededor de la cuerda para no resbalar. Si no lo hubiera hecho, posiblemente habría caído a las patas de aquella cosa. Pero, de algún modo, lo conseguí y arrastré la escalera de cuerda tras de mí. Jadeando, me arrastré hasta la ventana que daba al linde del bosque, y a la parte del prado que acababa de cruzar. Afortunadamente, como la luz de la luna ya no estaba bloqueada por los árboles, podía ver casi todo lo que necesitaba. Y allí estaba. Justo debajo del árbol había un perro gigante. Su sucio pelaje seguía erizado en una muestra abierta de agresividad. Miró a su alrededor, balanceando su gran cabeza y apretando los dientes, con la saliva goteando de sus fauces. Me estaba buscando. Confundido, empezó a dar vueltas alrededor del árbol, sin darse cuenta de que yo lo seguía de ventana en ventana. Finalmente, se detuvo bajo la entrada de la casa del árbol, levantó la cabeza y me miró.
Dejé escapar un suspiro cuando nuestros ojos se encontraron. No podía verlo todo debido a la relativa oscuridad, pero el escalofrío que me recorrió la espalda fue suficiente para confirmar que aquellos ojos no eran los de un perro. Su mirada se sentía vacía y agotadora, y podía sentir claramente la ira que irradiaban. No era un animal salvaje. No era un perro. Era otra cosa, precisamente aquello de lo que me había advertido mi tío. Miré fijamente a la bestia posada bajo el árbol, y ella me devolvió la mirada. No sé en qué estaba pensando cuando decidí gritarle. Supongo que pensé que así se iría. «Aléjate de mí. Lárgate», grité. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces soltó un grito sobrenatural, se levantó sobre sus patas traseras y se puso de pie. Me quedé mirando. Debía de medir unos 2 metros. Debimos de permanecer así durante 1 o 2 minutos, o al menos eso me pareció. Finalmente, soltó un largo aullido, se dio la vuelta y salió corriendo sobre sus patas traseras. Me apresuré a asomarme a la ventana de enfrente, y vi cómo desaparecía en el bosque por donde había venido. Me quedé allí un rato, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Cuando estuve seguro de que no volvería, tiré la escalera de cuerda y volví a bajar. Justo cuando mis pies tocaron el suelo, un dolor agudo en la pierna izquierda me recordó lo que probablemente era un esguince de tobillo. Cojeé hasta la casa de mis tíos. Al acercarme, vi que había una nota en la puerta. Desprendí con cuidado el trozo de papel de la aguja, con la que se había clavado en la madera. Querida Claire, tu tío y yo estamos en el hospital. Se sentía muy mareado, así que decidí que lo mejor sería que lo viera un médico. Por favor, usa la llave de repuesto para entrar. No puedo decirte cuándo volveremos, pero confío en que puedas quedarte sola unas horas. Con amor, Janet. Me agaché para recoger la llave de repuesto, escondida bajo la alfombra, abrí la puerta y entré. Me atrincheré, y me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Luego me acosté en el sofá, y liberé el tobillo hinchado del zapato y el calcetín. Cuando mis tíos llegaron a casa 1 hora más tarde, a mi tía casi le da un infarto. Dios mío. ¿Qué ha pasado? Me he caído de un árbol. Le dije tranquilamente. Nunca debimos dejarte sola, te llevaré al hospital inmediatamente. Mi tío, que llevaba una venda bien puesta alrededor de la cabeza y tenía un poco mejor aspecto que antes, me levantó y me llevó hasta su auto, donde se subió conmigo al asiento trasero. Bromeó diciendo que el personal del hospital se iba a sorprender mucho cuando volvieran a entrar las mismas personas, a lo que mi tía le dijo que se callara. Me miré el tobillo y luego el pantalón roto. Mi tío se quedó callado y me miró, luego se agachó y dijo en voz baja. ¿Pasó algo más? Por un momento no supe qué decir, pero murmuré. Había animales salvajes en el bosque. Tuve que darme mucha prisa para llegar a casa. Asintió con la cabeza y me miró con simpatía, con una mirada que me dijo que sabía a qué me refería. Aparte de las constantes disculpas de mi tía, no dijimos ni una palabra en todo el viaje en auto. Afortunadamente, cuando llegamos al hospital, un médico pudo examinarme la pierna enseguida. Tal como había pensado, tenía un esguince de tobillo. También me había torcido la pierna al caer, y tenía una contusión en la rodilla izquierda. Recuerdo que aquella noche no pude dormir. No solo me seguía doliendo el pie, sino que no podía dejar de pensar en lo que había visto. Sabía que no lo había imaginado, pero tampoco podía creerlo. Solo pensar en aquel momento en que se levantó sobre 2 patas me hacía estremecer. Me hizo preguntarme por qué mi tío no insistió en alejarse, cuando se encontró con aquella cosa por primera vez. Nunca volví a ver a aquel perro. Lo llamo perro a regañadientes, ya que sé a ciencia cierta que se trataba de algo totalmente distinto. Pasé solo 2 veranos más con mis tíos. Ya no era tan agradable. Cada noche que pasaba en su casa era una noche de insomnio, el recuerdo de la persecución, los pensamientos sobre aquella criatura, y el sonido de las pisadas dando vueltas por la casa, cuando todos los demás ya estaban dormidos me mantenían despierta.
Debo de haber reprimido esos recuerdos, o tal vez sea una de esas cosas que uno olvida cuando se hace mayor. Pero, estoy escribiendo esto, porque hoy me ha venido todo a la memoria. Precisamente hoy, tantos años después, encendí por casualidad la radio en el momento justo, para oír al locutor anunciar una vieja canción que nunca antes había oído. La voz que cantaba empezó a contar la historia de los hombres perro, que vagaban por los bosques, y me sentí inmediatamente de vuelta en la casa del árbol, contemplando a la criatura sobre sus dos patas. Lo único que se me ocurre es que, en algún lugar, hay perros que caminan erguidos, y que en algún gran árbol están los restos de la casa que me salvó aquella noche. Me pregunto cómo estará el tío Robert.